Bendito sea Dios para siempre. ¿Esperas que Dios haga algo? Pues conforme tu fe te sea hecho. Voy a leer la Escritura y luego que el Espíritu de Dios hable lo que Él quiera. Primera de Corintios capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 4. No os preocupéis que no leo todo. Capítulo 1, versículo 17, dice la palabra del Señor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabidurías de palabras, atención a esto, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí tengo que decir algo. Hay personas que saben tanto que cuando sales dice, ¡ay, lo que sabe! La pregunta es, ¿hasta dónde ha llegado la palabra a ti? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dejar los niños. Leerlo, por favor, estos 4 capítulos, que es muy importante para nuestras vidas. La palabra de la cruz es locura, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos, y hace una pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Por qué esta palabra? En un principio, y muy sencillo es, porque en este tiempo, hoy lo que más se aplaude es a la sabiduría. Pero ¿dónde queda el poder de Dios? ¿Dónde están las lenguas? ¿Dónde están las profecías?
Porque si Dios, por su Espíritu, nos ha dado los frutos del Espíritu, que no hay cristianismo sin el Espíritu de Dios y sin sus frutos. Si hay algo bueno en nosotros es por el poder del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu. No hay en nosotros nada, hermanos. Pero sí está el Espíritu de Dios en nosotros. Pero digo, ¿para qué están los dones? Si Dios no hubiera querido que hubiera dones en la iglesia, ¿qué son los dones? Regalos. Dios adorna a su iglesia con dones de profecías, de revelación, de cánticos espirituales, espíritu de sabiduría, espíritu de poder. Y tantos dones como 9, y aún más añaden en otros lugares, aún para servir. Es verdad que los dones no salvan, y aquí se apoyan algunos, pero esto no es excusa para dejarlos aparte. Son para edificación. Cuando tú hablas en lenguas, en tu casa o aquí despacito, se edifica interiormente tu vida. Algo te está diciendo, está dando testimonio el Espíritu Santo de que tú eres una hija y un hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque de vez en cuando somos, como decía alguien, somos tan malones. Y parece que se nos marcha todo. Pero cuando está el Espíritu de Dios por medio, Él te recuerda que el que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Quiero deciros, hermanos, que hay 5 ministerios, 5. Y esto lo hablo con toda sencillez porque puedo hablarlo con gente de confianza. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, 5 ministerios. Y hoy más que nunca se requiere que haya un respeto. Respeto a los maestros y a los aprendices de maestro, que aquí hay alguno. Los amo. Porque aunque Pablo dice estas palabras, las dice por algo. Mas hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, sino sabiduría que desciende de lo alto. Sabiduría que estaba oculta, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, aquí hay una discusión, por esto viene esta palabra. Unos están diciendo que es de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas y otros de Cristo. Y el apóstol tiene que destruir esa falsedad, porque nadie se apoye en los pastores, aunque sí dice la Biblia que hay que respetarlos e imitar su fe y su caminar, pero que nadie ponga la mirada en un pastor, porque gracias a Dios, Dios ha puesto en cada uno dones diferentes y no somos iguales. Gracias a Dios. Cada uno tiene que aportar. Y Pablo tiene que decir que yo soy perito arquitecto. ¿Qué os creéis? Que tengo sabiduría.
pero se adapta. Os tuve que hablar como a niños en Cristo. ¿Cómo predicaba Jesús? Lo primero era que comenzó su ministerio con estas palabras. Fue bautizado en el Jordán. Los cielos se abrieron. Hubo una oración y el Espíritu descendió sobre Jesús en forma corporal como de paloma. Y el que lo bautizaba sabía un mensaje que Dios le había dado. Quien veas que sobre él desciende el Espíritu Santo y permanece, este es el enviado mío. Jesús entra en una sinagoga y comienza a leer la palabra del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha ungido Dios para dar buenas nuevas. Para predicar necesito al Espíritu Santo. Con ese poder, hermanos, que conquista. Ese poder, hermanos, que convence. Porque el único que convence es el Espíritu de Dios. Es su ministerio. El Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos ministra, todo cambia. Las palabras que has escuchado otras veces suenan nuevas. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Él no hablará por su propia cuenta. Se parece a Jesús. Algunos decían, así predicaba Jesús: jamás, después que ha sido ungido con el Espíritu Santo, jamás hemos oído a nadie hablar de esta forma. No habla como los fariseos, o sea, los hipócritas. No habla como los falsos. Este habla con autoridad. ¿Qué significa, hermanos, hablar con autoridad? Que el mismo Cristo estaba bajo autoridad. Jesús dijo en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan: yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que oigo del Padre, eso es lo que os traigo. Él por las noches oraba y por las mañanas se iba al templo a enseñar. Y la gente decía: ¿de dónde sabe estas cosas sin haber estudiado? ¿Qué ha ocurrido? La unción, el poder del Espíritu de Dios que transforma. Aunque Él era Dios, era también todo hombre. Y como hombre fue ungido. El siervo de Jehová, le dice el profeta Isaías. Y cuando ha dicho estas palabras, hermanos queridos, dice también: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla conforme el que le envió, este es conforme el corazón de Dios. Alabado sea Dios. Hay escuela de teología, pero estoy sembrando en algunos. ¿Por qué no hay escuela de profetas? ¿Por qué no hay escuelas de hombres que buscan a Dios? Os voy a decir un secreto que está escrito, entonces ya deja de ser secreto. Los apóstoles dijeron: no podemos hacer esto. Estamos sirviendo a las mesas, a repartir las raciones diarias.
No podemos hacer esto. Llamadnos a ser 7 personas llenas de sabiduría y llenas del Espíritu Santo. Llenas de sabiduría, llenas del Espíritu Santo. Llenas de sabiduría y llenas del Espíritu Santo para servir a mesas. Y lo que Dios quiera, porque si había un buen predicador que era como un ángel, era Esteban, lleno del Espíritu Santo. Su rostro reflejaba tanto la gloria de Dios que no podían mirarlo, y sus palabras, hermanos, los quebrantaba. Y Felipe abrió su boca en Samaria y toda la ciudad fue conmovida, y el Espíritu de Dios cayó sobre aquella ciudad y fue ganada para Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Hermanos, necesitamos al Espíritu de Dios. Estar bajo autoridad. Hoy el mundo nos necesita. Nos queda tan poquito tiempo, hermanos. Ayer o antes de ayer veía a un joven que ha comenzado a predicar en las calles. Se llama Ángel. Es familia nuestra y está conmoviendo las calles. A quien pilla lo transforma por medio de la palabra, del poder del Evangelio, de tal forma que aunque está en otra denominación, ha sido escogido entre no sé cuántos para llevarlo a Europa y que él lleve las primeras filas de evangelismo. Hermanos, algo está ocurriendo. Aunque el mundo quiere tapar la boca a la iglesia, este es el tiempo de resplandecer. Este es el tiempo de brillar. Este es el tiempo de ser auténticos, reales. Queda poco tiempo, pastor. Y no es tiempo para bromear. El Espíritu de Dios está de tu parte. Dios nos va a ayudar. Jesús predicaba, pero también sanaba. Jesús predicaba, pero liberaba a los demonios, a los poseídos. ¿Cómo predicaba Pablo? Con demostración del Espíritu y de poder, para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Que nadie alabe a los siervos, solamente Él merece la gloria, el honor, el respeto. Los demás, dijo el mismo apóstol en este capítulo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? Servidores, colaboradores de Dios. Y si lo hemos recibido, ¿de qué podemos presumir? Y los hay presumidos, ¿eh? Los conocéis, ¿eh? Rápidamente os dais cuenta quién está presumiendo. Un día me acerqué a uno, se lo dije con segundas y después me dolió. Porque no solo yo hablar de esas formas. ¿Cuánto sabes? Y él me dijo, se creía que lo estaba alabando. No le estaba alabando. Y dijo, ¿has visto, primo? ¿Has visto? Y es un maestro, ¿eh? Y es un maestro. Está ocurriendo porque hay presunción de ambas partes. Hasta del que ora mucho. No hay quien me aguante. Me contaron el otro día de un hombre que ora muchas horas
que presumía delante de los otros predicadores, le dije yo al que me lo estaba contando, digo, se le acabó, ya ha perdido todo. Ya ha perdido todo. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo hemos recibido, ¿de qué voy a gloriarme? Si cuando Dios nos deja un poco a secas, hermanos, lo pasamos mal. Pero bendito sea Dios, que la ha dejado con nosotros, José Luis, el Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo, obra. Quiero terminar con esta frase que he dicho. Dijeron los apóstoles, no podemos hacer esto nosotros. Buscad 7 hombres. Y salieron 2 que se nombran solamente, que los demás eran iguales o parecidos. 2 que conmovieron a toda la jerarquía eclesiástica y a todo Samaria, que fue, hermanos queridos, quebrantado. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Y los apóstoles dijeron, ¿para qué? ¿Por qué no vamos a servir nosotros? Porque nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. A la oración y a la palabra. A la oración y la palabra. No sé cómo alguien se atreve a subir al púlpito sin orar y a cantar sin antes orar. Cuando hay un coro ungido, oh hermanos. Hay una iglesia aquí en Asturias, que esta también se las trae. Pero hay una iglesia en Asturias que Dios me bendice tremendamente, porque hay un coro que empiezan a cantar y te elevan hasta la misma presencia de Dios. Mirad, hermanos, estoy a favor, dijo Pablo, yo planté, o sea que no era cualquier cosa. Tenía doctrina de tal forma que cuando estuvo en Jerusalén con los ancianos, dice, nada nuevo me comunicaron. Pero 3 años y medio en la soledad con Dios, ¡ay! ¿Qué tendrá la soledad con Dios? Hermanas, hermanos, pastor, ora por mí. Este es el tiempo de meternos en oración cuando estamos necesitados. Estoy viendo, hermanos queridos, me sorprende Dios. Me sorprende Dios. Hace muchos años, hace como 60 años, esto lo habéis oído muchas veces, pero tengo un par de testimonios para contaros y proseguir solamente un poquito. De Francia aparecieron 2 hombres, Emiliano y Jaime. Mirad, Emiliano, cuando lo vimos en España, la gente decía, pero ¿no es este el borracho? ¿No es este de aquel que cuando venía por una acera nos iban para otra? ¿Qué ha pasado? Pues que se encontró con Dios. Y tuvo un encuentro con Dios. Que fue presidente de Portugal. Fue anciano de España.
Y aún lo recuerdo en Soria, cuando vino a visitarnos, cuando te miraba el Emiliano, échate a temblar. Y esto sí lo sabéis, porque le he contado alguna vez más. Me miró y me dijo: hijo, ¿qué pasa? ¿Tú no vienes al culto? Y le dije: mire usted, no tengo tiempo. Me miró de esa forma que tenía él y me apuntó con el dedo: con que no tienes tiempo para Dios. Y me dijo así, apuntándome: llegarán días en que desearás que los días sean más largos para predicar a Cristo. Y os lo prometo delante de Dios. Ha habido días que me echaba llorando después de predicar a personas nuevas en diversos lugares, hermanos, diciéndole al Señor: Señor, no hago nada para ti. No sabía predicar, pero había algo. Y es que, hermanos, el Espíritu de Dios, en Él está toda la sabiduría. Bendito sea Él, que está en nosotros. Emiliano, recuerdo uno de los días en una convención nacional. Estaba predicando y de repente se paró y miró así a una mujer. Dio un brinco, saltó de arriba del púlpito. Y nada más llegar donde ella, no llegó a tocarla, solamente dijo: te reprendo en el nombre de Jesús, sal de ella. Empezó a manifestarse, empezó a gritar. Hermanos, el Evangelio no consiste tan solamente en palabras, sino en demostración de espíritu y del poder. Necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos que las iglesias se aviven. Es más y es más. Necesitamos que el Espíritu Santo empiece a santificar una obra por dentro, que hay mucho cabezudo que sabe mucho, pero no hace nada. Hermanos, no digo más palabras porque no quiero faltar a nadie. Hermanos, nos queda poco tiempo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Él va a convencer de pecado, de una justicia, hermanos, que es divina. Y nadie se escapa, solamente aquellos arrepentidos. Tiempo de santidad. ¿Sabéis uno de los frutos que es el semillero de los demás frutos? ¿Alguien lo sabe? El Faustino, seguro. El fruto del Espíritu es amor. Amor. Un cariño. Y os diré algo para reprender la obra de los demonios. No tenemos lucha hermano contra hermano. Traducido, la lucha es contra Satanás. El Señor lo reprenda. Cuando una iglesia camina bien, de repente viene ahí. Pero el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, hermanos. ¿Necesitas al Espíritu? Lo tienes en ti. Lo tienes en ti. Deja que se manifieste. Comencemos a orar, a buscar que haya un cimiento apostólico. Biblia y oración. Biblia y oración. Biblia y oración.
nos da poder sobre el pecado, sobre los demonios y sobre la carne. Es el Espíritu de Dios. La tengo dada, ¿eh? Desde que entré, pastor, llevo predicando del Espíritu y no paro. ¿Y qué hago? Gracias a Dios por toda la teología de los siervos de Dios que tienen, que ponen un cimiento estable. Pero sobre ese cimiento hay una piedra angular, que es la que une. Su nombre es Jesús. ¿Sabéis que cuando hay un triángulo así para edificar en los cimientos, esto por lo menos antes, antiguamente, se ponía una piedra y unía las dos bases, y así el edificio se hacía mucho más fuerte, casi irrompible? Ese es Cristo. Que el cimiento sea siempre Cristo. Y el que edifique sobre el oro, plata, joyas preciosas, recibirá de parte de Dios. Pero el que edifica hojarasca, heno, el fuego la quemará. Y aunque se pierda esa obra, será salvo, dice el Señor, aunque sea por fuego. Si me permitís, os voy a decir algo que os va a llamar la atención. Hoy más que nunca tenemos que dar gracias a Dios por las escuelas que tenemos. Pero ¿sabéis? Jaime, analfabeto, pero con un poder de Dios, levantó una iglesia en Balaguer de médicos, abogados, de gente grande. Y al final, cuando el hermano Jaime salía, querían traerles a alguien muy importante con un mensaje tremendo. Pero ¿sabéis lo que dijeron aquellos médicos abogados? No hace falta que sea tan grande. Queremos a un hombre que esté Dios como ha estado Dios con Jaime. Parece ser las mismas palabras que le dijeron a Josué. Como estuvo Dios con Moisés, que también Dios esté contigo. No te pedimos más, que Dios esté contigo. Que necesitamos hombres de Dios como el pastor que hoy tenéis en medio de vosotros y la pastora. Que Dios los bendiga. Es una bendición tener unos jóvenes llenos de fuerza, llenos de vida de Dios y llenos de la palabra de Dios. Pelele, analfabeto, su trabajo era carbonero. Dios lo puso como presidente en España. Era como un azote para todos los que sabían más, porque estaba Eugenio, estaba Paquito. No hay quien entienda. A Dios no hay quien lo entienda. Titi, analfabeto. Pero hijo mío, con qué tesón, con qué fuerza. Válgame Dios. ¿Y por qué será? ¿Sabéis por qué? Termino ya. ¿Sabéis por qué Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Una vara seca, ¿vale? Pues no vas a hacer ningún milagro sin esa vara. ¿Pero por qué, Señor? Para que no te envanezcas. Porque una vara seca, ¿de qué puede presumir? ¿Qué tendrá la humildad que hermosea tanto? Bendito sea Dios.
Hay gente que brilla por la humildad que tiene. Hay niñas guapísimas que se lo creen tanto que pierden todo. Iba a decir algo contrario, pero no sé si cabe. Hay hombres tan feos. Pero esta es una verdad, ¿eh? Y lo digo por un hermano que ya está en el cielo, churrero. No lo había más feo. Pero tenía la gracia de Dios en el púlpito. Y perdonarme esta expresión, más de 2 y más de 3 niñas estaban enamoradas de él. Y nosotros decíamos, ¿pero qué encuentran en él? Pues que veían a un ángel de Dios. A un ángel de Dios. Queridos hermanos y hermanas, adelante. Levanta tu mano derecha y di conmigo. Porque tú puedes ahora, ya puedes hacerlo. Tienes a alguien contigo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido Dios. Me ha ungido Dios. Me ha ungido Dios para cantar, para predicar, para orar, para hacer milagros, para que la gloria de Dios se manifieste en mi iglesia. Palabra de sabiduría, de revelación. Aleluya. Espíritu de Dios, glorifícate. Que nadie se lleve la gloria sino tú. Para ti todo honor. Oh, por favor, Espíritu Santo.